Hola a todos mis queridos suscriptores y a quienes se unen por primera vez a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí de nuevo! Hoy vamos a desentrañar un misterio que ha estado resonando en el mundo del espectáculo, algo que tiene que ver con nuestra queridísima Demet Özdemir. ¿Han leído bien? Ella, estrella que tanto admiramos por su talento y carisma, ha revelado un hecho que muchos consideran, y aquí viene la palabra clave, imperdonable. Si han escuchado bien, imperdonable. Prepárense porque lo que vamos a compartir hoy no es poca cosa. Si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban al canal, activen esa campanita para no perderse nada de lo que compartimos y, por supuesto, denle un gran me gusta a este vídeo si les interesa lo que vamos a comentar. Porque créanme, este tema da mucho de qué hablar, y vamos a profundizar en él como nunca antes. Todos conocemos a Demet Özdemir, ¿verdad? Desde sus inicios, su carrera ha sido un ascenso meteórico, una trayectoria deslumbrante que ha cautivado a millones alrededor del mundo. Ha conquistado pantallas, corazones y se ha convertido en un referente indiscutible de la actuación, especialmente en esas telenovelas turcas que tanto nos encantan, esas historias que nos transportan a mundos de romance, drama y pasiones desatadas. Su sonrisa, esa que irradia luz propia, su dulzura que desarma al más escéptico, su capacidad para transmitir emociones, para hacernos sentir cada latido de sus personajes, todo en ella parece perfecto, impecable, digno de admiración. Sin embargo, como suele suceder en la vida, y más aún en el vertiginoso y a menudo implacable mundo de la fama, detrás de esa fachada de perfección, a veces se esconden historias, secretos, o simplemente vivencias que marcan, que dejan huella, que configuran la persona que vemos hoy. Y es precisamente una de estas vivencias, o mejor dicho, una revelación sobre una vivencia pasada, lo que ha generado tal revuelo, un eco que resuena con fuerza en los titulares y en las conversaciones de los fans. Resulta que en una entrevista reciente, Demet se abrió de capa, se despojó de algunas de sus armaduras de estrella y compartió algo que dejó a muchos boquiabiertos, con la mandíbula desencajada por la sorpresa. No se trataba de un nuevo proyecto que se avecinaba, ni de un romance confirmado que alimentara los rumores, sino de algo mucho más personal, algo que involucraba una decisión, o quizás una omisión, una falta de acción, que ella misma catalogó, con una gravedad inusitada, como un error imperdonable. Y ahí es donde se enciende la chispa de la curiosidad, ¿verdad? ¿Qué podría hacer una persona tan querida, tan exitosa, tan aparentemente intachable en su imagen pública, que ella misma considere, con tanta vehemencia, imperdonable? La pregunta se cierne sobre nosotros, invitándonos a indagar más allá de la superficie. Vamos a adentrarnos un poco más en el contexto, a desgranar las capas de esta revelación. Las declaraciones de Demet Özdemir no fueron hechas a la ligera, no fueron frases lanzadas al azar para generar titulares. Fueron parte de una conversación profunda y honesta, un espacio donde se abordaron temas de crecimiento personal, de los desafíos inherentes a la exposición pública, y de cómo se aprende de las experiencias, incluso de aquellas que nos dejan cicatrices, de las dolorosas. Ella habló sobre un momento específico de su vida, un punto de inflexión, una encrucijada, donde tomó una decisión que con el paso del tiempo, con la sabiduría que otorgan los años y las vivencias, ha llegado a ver bajo una luz muy diferente, una luz teñida de arrepentimiento. La clave de su declaración, y lo que ha capturado la atención general, reside en la magnitud de su arrepentimiento, en la intensidad de su sentir. No fue un simple me equivoqué en esto, o hubiera hecho aquello de otra manera. Fue un rotundo y desgarrador, algo que no puedo perdonarme a mí misma. Esta contundencia en su lenguaje, esta carga emocional que se percibe en sus palabras, es lo que ha hecho que tanto los medios de comunicación, ávidos de polémicas, como el público en general, intrigado por las entrañas de sus ídolos, se pregunten con insistencia cuál fue la naturaleza exacta de este acto, o de esta falta de acción, que la ha marcado de tal forma, que la persigue como una sombra. Sin entrar en especulaciones innecesarias o rumores infundados, algo que debemos evitar a toda costa para respetar la privacidad de Demet y la seriedad del tema, podemos inferir, por la fuerza de sus palabras, que se trata de algo que tuvo un impacto significativo. No solo en su propia vida, en su percepción de sí misma, sino posiblemente también en la de otras personas. Cuando alguien de la talla de Demet Özdemir, una figura que generalmente proyecta una imagen de fortaleza, de resiliencia, de control sobre su vida, admite abiertamente un sentimiento de imperdonanza hacia sí misma, es porque la carga emocional de esa vivencia es considerable, es profunda, es algo que ha calado hondo en su ser.
Podríamos estar hablando de una oportunidad perdida, una de esas que solo se presentan una vez en la vida, y que por miedo, por duda, por falta de visión, dejó escapar. Podríamos estar ante una palabra no dicha, un te quiero, un lo siento, un esto no está bien, que debió ser pronunciada en el momento oportuno, pero que el silencio se tragó, y ahora ese silencio pesa. O quizás una acción, una decisión tomada, que vista en retrospectiva, tuvo consecuencias negativas, inesperadas, que ella aún lamenta profundamente, un dolor que el tiempo no ha logrado disipar por completo. Piensen en esto por un momento, cuántas veces en nuestra propia vida hemos dicho o pensado, ojalá hubiera hecho X, o porque no dije Y. Todos hemos tenido esos momentos de duda, de arrepentimiento, esas punzadas de conciencia que nos recuerdan nuestros propios fallos. Pero cuando una estrella de cine, una figura pública admirada por millones, una persona que parece tenerlo todo, expresa esto con tal contundencia, con tal honestidad, adquiere una dimensión pública, trasciende lo personal y genera un debate, una reflexión colectiva. Lo verdaderamente interesante y a la vez conmovedor de la revelación de Demet es cómo humaniza su figura. A pesar de su éxito estratosférico, de su belleza cautivadora, de su talento innato, ella también es humana. Es humana con sus miedos, sus fallos, sus dudas internas, sus luchas consigo misma. Y es precisamente esta vulnerabilidad expuesta, esta grieta en la armadura de la perfección, lo que paradójicamente puede generar aún más empatía en su audiencia. Nos demuestra que sin importar cuán alto lleguemos en la vida, cuán lejos alcancemos nuestras metas, siempre hay lecciones que aprender, aspectos de nosotros mismos que debemos trabajar, que debemos pulir, que debemos, en ocasiones, confrontar. Es posible que lo que ella considera imperdonable esté relacionado con alguna decisión profesional crucial que afectó su trayectoria de una manera que no anticipó, quizás un proyecto rechazado que luego fue un éxito rotundo, o una colaboración que no se materializó y que lamenta no haber forzado. O quizás se trate de una situación personal delicada, que involucró a alguien cercano a ella, un familiar, un amigo, una pareja, y donde siente, con el peso de la responsabilidad, que falló, que no estuvo a la altura de las circunstancias, que no ofreció el apoyo o la comprensión necesaria. La interpretación más delicada, y a la vez, la que genera más intriga y suscita un mayor debate, es que se relacione con una falta de valentía para defenderse, para alzar la voz, para ser fiel a sí misma en un momento crucial, o para tomar una decisión difícil, una que implicaba un sacrificio o un riesgo, pero que vista en retrospectiva, hubiera sido la correcta, la que la hubiera llevado por un camino más auténtico o beneficioso. La comunicación de un hecho así, por parte de una figura pública como Demet, puede tener varias lecturas, y es importante analizarlas todas. Por un lado, es un acto de valentía y honestidad admisible. Al compartir su sentir, Demet no solo se libera de una carga emocional que seguramente ha llevado consigo durante un tiempo, sino que también, de manera intencionada o no, invita a la reflexión a sus seguidores, a nosotros. Nos anima a examinar nuestras propias vidas, nuestras propias decisiones, a ponderar las consecuencias de nuestras acciones y a ser más compasivos con nosotros mismos, pero también a ser más conscientes de la importancia de la rectitud y la integridad en nuestras elecciones. Por otro lado, esta revelación, aunque ella no haya entrado en detalles específicos, genera, inevitablemente, una ola de especulaciones. Los fans quieren saber, los medios quieren detalles jugosos para alimentar sus páginas y sus programas. Y es ahí donde entra en juego la gestión de la información y la imagen pública. Demet, al no dar detalles concretos sobre qué es exactamente lo imperdonable, mantiene un velo de misterio, una aura de enigma que a su vez alimenta la conversación, mantiene el interés y, curiosamente, la mantiene en el centro de la atención, pero de una manera más profunda y humana. Imaginemos la presión que puede sentir una figura pública. Cada paso que dan, cada palabra que dicen, cada gesto que hacen, está bajo escrutinio constante. Están expuestos a la crítica, al juicio, a la admiración desmedida y a la decepción. Y en medio de esa vorágine, de ese torbellino de atención, cometer un error, o incluso sentir que se ha cometido un error, puede ser devastador, una herida profunda. Lo que Demet ha hecho con esta declaración, es validar esa experiencia humana universal. Ha dicho implícitamente en voz alta para que todos la escuchemos: no soy perfecta, he cometido errores que me pesan, que me duelen, y estoy trabajando en ello, estoy en un proceso de aceptación y de superación. ¿Y por qué como espectadores? Como audiencia, nos puede afectar tanto esta revelación? ¿Por qué nos identificamos?
Todos hemos tenido momentos en los que hemos deseado retroceder el tiempo, borrar un error, cambiar una decisión. Todos hemos cargado con el peso de una decisión equivocada, de una oportunidad desperdiciada, de una palabra hiriente que dijimos. La diferencia fundamental es que nosotros no tenemos miles, o millones, de ojos puestos en nosotros, analizando cada uno de nuestros movimientos. La diferencia es que nuestro arrepentimiento, por profundo que sea, no se convierte en noticia de primera plana, no es diseccionado por expertos en medios de comunicación. Pero quizás la lección más importante, la enseñanza más valiosa que podemos extraer de las palabras de Demet Özdemir, no es el misterio en sí, sino la importancia del autoperdón. Si ella, que considera algo imperdonable, que siente el peso de esa experiencia en su conciencia, está en el camino de procesarlo, de asumirlo y quizás, algún día, de perdonarse a sí misma, significa que hay esperanza. Significa que incluso los errores más profundos, los que nos parecen insuperables, pueden ser superados, pueden ser transformados en lecciones de vida, y pueden ser, de hecho, el motor de un crecimiento personal aún mayor, de una evolución más profunda de nuestro ser. Es fácil juzgar desde fuera, es fácil lanzar sentencias, es fácil especular sobre los motivos y las circunstancias. Pero lo que realmente importa aquí, lo que merece nuestro reconocimiento y admiración, es la valentía de Demet al exponer su vulnerabilidad, al mostrar una faceta de sí misma que pocos se atreverían a revelar. Es un recordatorio poderoso de que detrás de los personajes glamurosos, detrás de las historias de éxito y de las alfombras rojas, hay personas reales, con emociones complejas, con miedos, con dudas y con sus propias batallas internas. Y que la capacidad de reconocer nuestros errores, de asumirlos y de aprender de ellos, es, quizás, una de las cualidades más valiosas y humanas que podemos cultivar en nosotros mismos y admirar en los demás. En este punto quiero hacer una pausa para reflexionar, para abrir este espacio a la interconexión. ¿Qué significa para ustedes, mis queridos amigos, la palabra imperdonable? ¿Han experimentado ustedes algo en su vida que les parezca verdaderamente imperdonable, ya sea algo que ustedes mismos cometieron, o algo que alguien más les hizo y que no han logrado superar? Me encantaría leer sus reflexiones, sus experiencias, sus pensamientos en la sección de comentarios. Este es un espacio seguro para compartir, para aprender unos de otros, para generar un diálogo constructivo y para apoyarnos mutuamente en el camino de la vida y del autoconocimiento. La forma en que Demet ha manejado esta revelación es, en sí misma, un ejemplo de madurez y de inteligencia emocional. Ha elegido compartir su dolor, su aprendizaje, su lucha sin caer en el victimismo, sin buscar la lástima, y sobre todo, sin caer en la sensacionalización barata. Ha enfocado la narrativa en su propia evolución, en su proceso de crecimiento y en la superación de un obstáculo interno que la ha acompañado. Esta es una estrategia magistral para transformar una posible crisis de imagen en una oportunidad de conexión y empatía. Es posible que con el tiempo y a medida que ella se sienta más cómoda y segura, decida compartir más detalles sobre este acontecimiento que la ha marcado. O quizás, que sea un capítulo de su vida que prefiera mantener en el ámbito privado, un recuerdo que la acompañe en su intimidad. Sea cual sea el caso, su declaración ya ha tenido un impacto significativo. Ha abierto conversaciones importantes, ha generado empatía a raudales y ha recordado a todos que la vida, incluso la de las estrellas más brillantes, está llena de matices, de luces y sombras, de alegrías y de arrepentimientos. Así que, mis queridos amigos, hemos llegado a un punto crucial de nuestra conversación, a la culminación de este análisis. Hemos explorado en profundidad la impactante revelación de Demet Özdemir sobre ese hecho que ella considera imperdonable. Hemos analizado la posible carga emocional que reside detrás de sus palabras, la humanización que este acto de vulnerabilidad genera en su figura pública y la trascendental importancia del autoperdón en el camino hacia la paz interior y el crecimiento personal. En resumen, Demet Özdemir ha conmocionado al público y a los medios al admitir, con una honestidad desgarradora, que hay algo en su pasado, una decisión o una omisión, que considera un error imperdonable y que la ha marcado profundamente. Esta declaración, cargada de emoción, de arrepentimiento y de una vulnerabilidad palpable, lejos de restarle valor a su imagen o a su carrera, la ha humanizado aún más, invitándonos a todos a reflexionar sobre nuestras propias experiencias vitales, la importancia de nuestras elecciones y sobre todo, la necesidad imperiosa de aprender de ellas. Ha demostrado. Una vez más, incluso las figuras más admiradas y exitosas tienen sus luchas internas, sus momentos de duda y sus cicatrices, y que el camino hacia la superación personal, a menudo, pasa por la difícil pero necesaria tarea del autoperdón.
Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este análisis detallado, por prestarme su atención y por abrir sus mentes a estas reflexiones. Espero sinceramente que este vídeo les haya resultado intrigante e informativo y sobre todo, que les haya invitado a la reflexión profunda sobre sus propias vidas y experiencias. Si han disfrutado de esta conversación, si les ha parecido valiosa, por favor, regálenme un gran me gusta, compartan este vídeo con sus amigos, familiares y conocidos para que también puedan reflexionar sobre este tema tan humano, y, si aún no lo han hecho y desean seguir recibiendo contenido de calidad y análisis profundos, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes, más reflexiones perspicaces y más contenido diseñado especialmente para ustedes. Hasta la próxima.